Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia en nuestro programa de don Federico Oliva. Buenos días, don Federico. Muy buenos días, don Ricardo. Y también de don Guillermo Dupuy. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, iniciamos la tertulia y vamos a empezar por el fallido, porque ya sabemos la negociación entre los representantes del régimen teocrático de Irán y los Estados Unidos en Islamabad, Pakistán, y parece ser que el fracaso es por el programa nuclear de Irán. La delegación de Estados Unidos ha abandonado la negociación que existía y ha presentado una oferta final, y digo, recalco lo de final, a Irán. Bueno, pues señores, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Estamos abocados a una guerra larga? No lo sé, ustedes mismos. A ver, don Guillermo, comience usted a Bueno, pensar. nosotros la verdad es que hubo un poco de autoengaño con el plan de paz. En el editorial de Libertad Digital, del Mártir, este alto el fuego, que tantas esperanzas habían creado, pues evocamos la imagen de Chamberlain volviendo de Múnich, blandiendo un acuerdo de paz firmado por Adolf Hitler. Lo cierto es que Donald Trump ha mentido. Bueno, la verdad es que ha mentido en muchas ocasiones, ¿no? Pero mintió con respecto a ese acuerdo, diciendo que había habido un compromiso por parte de Irán de liberar y de forma total e incondicionada el estrecho de Hormuz y de renunciar a dotarse de armamento nuclear. Como apuntamos ya entonces, hace ya casi una semana, eso se lo oímos decir a Trump y a los representantes de la administración americana, pero en ningún momento se oyó al representante iraní a ofrecer esa disposición, ¿no? En fin, como las mentiras tienen recorrido corto, pues evidentemente no la han podido sostener y ya ahora reconocen que el criminal régimen iraní no renuncia a dotarse con armamento nuclear y es más, que no está dispuesto a liberar el estrecho de Hormuz y que quiere teledirigirlo, cobrar. Y luego además había una contradicción que ya entonces, ya el martes, ya era palpable, que era Líbano. Es decir, mientras Trump decía que el acuerdo de alto el fuego no incluía Líbano, que recuerden que está siendo bombardeado por Israel como consecuencia de los ataques que previamente recibió Israel por parte de Hezbollah Hezbollah, desde Hezbollah. el territorio libanés. Pues entonces, mientras que Israel decía que el Líbano era una parte irrenunciable, tengan en cuenta que el principal financiador del terrorismo chiita y Hezbollah es Irán. Entonces, eh, hemos jugado a la ficción. Yo creo que la razón de fondo para esto es que el botarate de Donald Trump se ha metido en una guerra creyendo que iba a ser una cosa equivalente a, que lo dijimos ya desde el primer momento, hace recordar a don Ricardo que hace un mes dijimos que éramos muy pesimistas, porque claro, un régimen de cuatro gamberros como es el venezolano, le metes un pepinazo, detienes al caudillo mayor y el régimen se te pone en primer orden de saludo, ¿no? Y ya los tienes a su control. Pero es ignorar absolutamente a lo que nos enfrentamos en Irán, creyendo que con una operación quirúrgica desde el aire se puede cambiar un régimen que hay que admitirlo y por eso no se puede consentir que tiene armamento nuclear. Es decir, porque admiten el exterminio propio con tal de exterminar al enemigo. Es lo que hace absolutamente inservible la equiparación de que el efecto disuasorio del armamento nuclear puede funcionar como funcionó con los comunistas. No, con los comunistas funcionó, con los islamistas no funciona porque los islamistas optan por el martirio. Entonces, creer que eso se podía cambiar
pegando un pepinazo desde el aire al dirigente es ingenuo. Aparte de la enorme irresponsabilidad de este botarate, insisto, porque es un auténtico botarate, yo ya empiezo a dudar de su salud mental, de Donald Trump, anunciar previamente lo que va a durar la guerra. O sea, en ninguna estrategia militar se puede decir, poner fecha de caducidad. Es evidente que si queremos cambiar el régimen criminal de Irán, que es un factor absolutamente desestabilizador de la zona y un obstáculo insalvable para que haya paz, tienes que saber que la guerra puede durar años. Yo no, no invocamos la guerra de los 100 años ni los 5 años de la guerra contra el régimen nazi, pero en esto tienes que tener la idea de meter infantería y años, o sea, no es algo que puedas solucionar desde el aire. Y yo creo que simplemente el Donald Trump pues, ha vuelto a hacer el amagar y luego retroceder, es lo que por eso se le conoce como taco, ¿no? Trump always next out, pues siempre gallinea. Y claro, es decepcionante porque claro, los que creemos que efectivamente el régimen iraní debería ser tumbado, pues claro, con este tipo de intervención es absurdo. Aquí las dos alternativas es o Trump se la envaina, termina de envainársela, o habrá continuidad de guerra. ¿eh? Pero claro, para que haya continuidad de guerra, lo primero que tiene que saber es que estar dispuesto a hacer lo que haga falta por ganarla. Y eso es lo que falta, convicción en Trump, que un día dice una cosa, otro día dice otra, luego dice majadería, es algo tan loable como sería por luchar por la paz para acabar con el régimen iraní, pues amenaza con destruir una civilización. Hay que ser retrasado mental para en lugar de denigrar el criminal régimen Llamarle teocrático, civilización a eso. llamarle civilización, la civilización persa, ¿no? Con toda la connotación positiva que tiene. Claro, Pero bueno, insisto, es el presidente que nos ha tocado con suerte. sí. Don Federico, su opinión, por Bien, favor. yo, la verdad es que eh, es imposible, pienso yo, desde mi posición, realmente saber qué es lo que está pasando, lo que ha pasado, por qué ha pasado y cómo está pasando, digamos, nuestra información. Sí, la verdad es que hay un montón de ruido. Digamos, a mí me parece evidente que Trump, que además había prometido para ser elegido no meterse en líos de estos, no ha sido quien ha decidido entrar ahí. Digamos, alguien le ha metido en la cabeza que la cosa iba a salir bien. Ahora está en pánico porque tiene elecciones este año, necesita salir victorioso y está ganando victoria todos los días cuando lo que hay es un desastre montado gordo. Aparte es un desastre, digamos que quizá para Estados Unidos no sea tan grave, pero para nosotros, para Europa en general, para gran parte del mundo y especialmente para nosotros en España también va a ser tremendo. O sea, el descenso de nivel de vida que va a producir esto en Europa y el aumento del coste de todo y la escasez probablemente de muchos suministros va a ser espectacular. Y bueno, yo quiero decir una cosa a propósito de la situación que hay ahí, que yo creo que el único que verdaderamente lo tiene claro en este terreno es Israel. Claro. Israel sí que se está posicionando claramente, por un lado, en el Líbano, donde verdaderamente Hezbollah está actuando a sus anchas, como en Gaza lo hace Hamas, pero al mismo tiempo Israel, después del fracaso de esta negociación, está optando ya, y ya lo dicen, por ejemplo, en nuestro periódico Libertad Digital, que está dispuesta a seguir bombardeando territorio iraní. Es decir, que Israel, aunque yo, y dentro de mi modesta opinión, creo que para conseguir algo verdaderamente tangible en esta guerra, creo que hace falta infantería. No lo sé si ustedes están de acuerdo, ¿no, Guillermo?
¿Qué le parece? Desde el punto de vista militar, yo No, creo que, vamos a ver. Es evidentemente Israel no puede renunciar porque le va la supervivencia. Es claro, decir, la cuestión es que hay un régimen que por imperativo divino, o sea, tenemos la fuerza que tiene la cuestión, es decir, que considera que la paz, la coexistencia pacífica con el Estado de Israel es contraria a la ley de Dios. Es decir, que Dios lo quiere. Entonces, tienen como objetivo, por eso no renuncian al armamento nuclear porque ellos tienen como objetivo o exterminar al pueblo judío o expulsarlo del territorio. Entonces, claro, Israel no puede renunciar a seguir combatiendo e intentar machacando y por lo menos ganar 20 años o 10 años o 15 años de tranquilidad. ¿eh? Y vamos a ver, no todo es tan desastre. Es decir, Netanyahu no miente cuando saca todos los objetivos que ha conseguido militarmente. Entonces, todo el proyecto, todos sí, los emplazamientos de enriquecimiento de uranio y de todo lo que había avanzado Irán para, en cuanto antes de dotarse de armamento, lo ha destrozado, ha descabezado al régimen iraní. Eh, eh, es decir, y va a seguir en Líbano. Y va pues, a lograr otra tregua. Recordemos que el bombardeo que hace desde Hezbollah, desde Líbano, a, Israel. después del ataque de Estados Unidos a Israel, viene a romper el alto el fuego que Líbano había firmado con Israel año y medio antes, después de que Israel hubiera completamente barrido la estructura militar de Hezbollah en Líbano. Entonces, Israel no puede hacer otra cosa que ir ganando tiempo, no tiene capacidad para convertir es decir, ha conseguido mucho, y por eso en parte la matanza en Israel, ha conseguido que muchos países árabes acepten la Mm, coexistencia con Israel. Eso es sí, lo que le dio, eso es lo que puso en peligro. Ahí notó el régimen de los ayatolás, se dieron cuenta del peligro de que Israel estaba consiguiendo poder coexistir con países sí, árabes. Y cierto. por eso inducen la matanza en Israel para conseguir una reacción de Israel que haga que los árabes vuelvan a distanciarse de esa aproximación al Estado judío, ¿no? Entonces, pero con el régimen de los ayatolás es imposible, porque es ontológico, es decir, ellos no pueden aceptar la existencia de los judíos, no pueden aceptar la existencia de infieles en la tierra sagrada del Islam. Por eso lo acusan de herejes o de traidores a los países musulmanes que lo aceptan. Entonces, en su mentalidad solo pasa además es que hay que leerlos, hostia. Es como cuando hablaban de lo de. Pues, léete los estatutos fundacionales de Hamas en Palestina, Claro, claro. que es el exterminio del pueblo judío. Entonces, no hay más que hacerles caso. Entonces, Israel, evidentemente, por caer bien, no va a dejarse exterminar y si hace falta utilizar bombardeos donde van a producirse muchos daños colaterales y mucha gente inocente va a morir, lo va a hacer, porque no van a ser, si el precio de caer simpáticos en la comunidad internacional de los judíos es volver a vivir un Auschwitz o volver a vivir una matanza como la que padecieron bajo los nacionalsocialistas, pues no van a pasar por ahí. Ujú, Entonces es un Estado que se va a defender y va a defender atacando. ujú. Pero claro, Estados Unidos, por mucho que se solidarice con Israel, no está en esa disposición. Esto tiene que ser una cosa más de la comunidad internacional globalmente, hacer un jaque mate al régimen e intentar. Pero yo creo que le han podido convencer de que a lo mejor, recordemos que antes del bombardeo de Israel y de Estados Unidos, el régimen de los ayatolás venían de haber matado Ah, sofocado sí, un levantamiento interno donde mataron por lo menos a 30.000 iraníes. Entonces, se podía, quizá yo es la única idea para dar un poco de racionalidad a Trump, que pensando que con un ataque aéreo israelí americano podrían levantar al pueblo otra vez y ya ocuparse sobre el terreno. No era necesaria la infantería porque ya se ocuparía el pueblo iraní opositor de desbancar. Pero es evidente no, que,
que esto no... Y luego ya, y para no extenderme más, recordemos que el primer día que venían con el alto el fuego y ya parecía que la paz ya había llegado, el ministro de los ayatolás, la primera orden que hizo fue acelerar las ejecuciones Sí. de la oposición iraní. ¿Eh? Es decir, dar prisa, ya que ahora iban a tener 2 semanas de tregua para centrarse en matar a sus propios ciudadanos con la mayor celeridad. ¿Eh? Por eso el editorial de nuestro periódico iba entre interrogantes. Y 2 semanas, pues el alto fuego de 2 semanas, digo, 2 semanas en el que los ayatolás solo van a matar iraníes. Lo ponían entre interrogantes porque en el mejor de los casos, y ahondando por hecho que fuera verdad que iba a haber un alto el fuego, como lo había vendido Trump, es evidente que lo que iba a aprovechar esas 2 semanas Irán es para terminar de pasar por la horca a los que se habían levantado, ¿no? Entonces, No, es bueno, una cuestión muy complicada y son... y solo decir que no hace un par de días estuve viendo una entrevista de una emisora de televisión a por parte de una mujer, creo que era, no sé si era norteamericana, y con un líder no un líder de estos países que han reconocido abiertamente a Israel, que son que son de creencia, yo creo que son sunitas, ¿no? Son sunitas, y dando validez al Estado de Israel, es decir, aprovechando la intervención de Guillermo, en la cual ha comentado y ha dicho claramente que Irán perdía ese papel, se quedaba solo ante los israelitas, ¿no? Los chiitas en este caso. Y claro, eso ha asustado al gobierno de los ayatolás y es de aquí las consecuencias. Bueno, no sé si Federico, ¿quieres comentar algo más acerca de esto o cambiamos de tema? Bueno, digamos, una de las cosas entre las muchas que no sabemos bien, pero que puede ser probable, digamos, es que en cierto modo esta guerra la haya desencadenado Israel, que fueron de hecho los primeros en bombardear. Y bien, quiero decir, la guerra no parece, por lo menos en el marco de Irán, puede ser que en el Líbano consigan más, es más fácil para ellos, pero en- digamos, el no conseguir derribar al régimen y el tener ahí enquistado, eh, no sé, es mantener la amenaza, empezar una guerra que no se va a ganar y que parece ahora que estaba bastante claro desde el principio que no se podía ganar, pues no sé, está claro que los americanos, vamos, me extrañaría que se metieran en una ocupación por tierra. Vemos en un país que es la mitad, tanto en superficie como en ejército, como es Ucrania, las dificultades que están teniendo los rusos eh, para avanzar y la orografía eh, iraní es muchísimo más difícil, la población es mucho mayor y tienen cerca de 1 millón de gentes en armas fanaticada por el régimen, que además ya los vemos como son, digamos. El suicidio para ellos es premio, así que en fin, difícil. Una cosa que hay aquí es el hecho de que ya debía haberse, a mi modo de ver, retirado hace tiempo. Tenemos a 700 soldados como fuerza de interposición de la ONU en Líbano. Ya el año pasado se habían desatado las hostilidades y cuando hay una guerra, aquello era para mantener el alto el fuego. Eh, Cuando el alto el fuego se ha roto, ya teníamos que haber retirado a esos soldados que ahora mismo allí no pintan nada. Que los irresponsables de la ONU quieran hacer eso, bien, pero que el Ministerio de Defensa español mantenga a esos señores ahí puestos en peligro y encima ahora son maltratados por el mismo ejército israelí. En fin, una irresponsabilidad. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, que este ya es doméstico y nos acerca, lo tenemos, vamos, es el continuo se le acabó, sí. El juicio, el juicio que ya ha comenzado Ábalos, a Coldo, a Lama, por el tema de la mascarilla, la contratación
de las prostitutas de Ábalos y las declaraciones de posible financiación irregular del Partido Socialista. Este es uno de muchos de los capítulos que van a venir a propósito de todo esto. Yo la verdad es que hay tanto que no sé por dónde empezar, lo confieso claramente. Don Guillermo, denos luz. Bueno, Que yo ando usted como recordará, don explotado. Ricardo, usted recordará que en un programa, don Fernando Llopis nos recomendó ver Torrente. Ah, sí, ¿Eh? Torrente Pues bueno, presidente. he de decir que Torrente se ha quedado corto. Es decir, viendo este juicio, el nivel de espectáculo torrentiano, no sé cómo decirlo, lo supera a la de la película. Sí, ver ahí cómo el ministro metía a dos prostitutas a un cargo en donde cobraban sin ir a trabajar, donde encima es cesado un director que pide explicaciones porque no le cuadra que vayan y no trabajen, y inmediatamente es cesado. Luego se ha visto cómo habían bolsas manejando dinero en efectivo en la sede de Ferraz, del Partido Socialista, pues da la imagen del nivel de corrupción que se ha dado. Y eso es lo que decíamos, es decir, un presidente que permite o que no se entera de que en el seno de su gobierno se está creando toda una trama delictiva, con búsquedas, con mordidas, actos de meter a gente por el dedo y tal, debería presentar su inmediata dimisión por incompetente. Y si lo sabía y se cayó, entonces ya estamos hablando de complicidad y de responsabilidades penales. Es decir, esto es un juicio, como decíamos en la editorial, que debería hacer caer a todo un gobierno, porque es que bien solo por la responsabilidad ineligiendo y vigilando, el presidente del gobierno tendría que haber presentado su dimisión. O sea, es que es absolutamente escandaloso lo que ha ocurrido durante. Y ya veremos en qué queda, porque aún Claro, quedan más claro. sesiones. Adelante, don Federico. Sí, digamos, realmente torrentiano. Ayer o hoy, quizá hoy, he leído un artículo de Prada en el que dice que sí, Torrente, quizá por ideología, sí, lo ponen en Vox, pero realmente por conducta, por forma de vida, Torrente es del PSOE. Claramente, quiero decir, como el Tito Berni, como Roldán, como Ábalos, como Coldo y como todas las señoritas de compañía que tienen por allí. Digamos, sí, eso es. Ahora eso, bien, tenemos todo esto delante de todo el mundo. ¿Y qué pasa? No pasa nada, seguimos igual, seguimos así ya 3 años por lo menos con todas estas cosas. Al principio quien sacaba esto era el tal Alvise y eso, y era todo bulos, y era todo fango, y era todo cosa. Se ha ido confirmando paso por paso, todo tremendo. Digamos, ¿y qué pasa? Hoy tenemos elecciones en Hungría. La Unión Europea y los capitostes europeos y muchos presidentes de gobierno y las ONGs democráticas y todas esas cosas van a hacer todo lo posible para que Orbán desaparezca. Quiero decir, se ha retirado fondos a Hungría, fondos europeos, se les ha puesto sanciones diversas, se les está haciendo mala propaganda por toda la prensa europea constantemente. Bien, y esa misma gente no dice una palabra con respecto al gobierno español. Los besos enternecidos de Ursula von der Leyen con nuestro chico guapo. En fin, es tremendo, pero tenemos esto primero porque aquí en España se consiente, porque la justicia no es capaz, porque la prensa es una mierda y está comprada por estos canallas, porque hay una inoperancia total, porque la gente estamos además tranquilitos en casa tomándonos el café o hablando de fútbol. No sé, digamos, de todas formas, bien, también está un poco en el entorno. Vivimos ahora un momento
un mundo en el que los gobernantes que tenemos en todos los países, por lo menos en Occidente, y me da la sensación que en todas partes, a lo que se dedican es a destruir la vida de sus gobernados y a destruir los países que gobiernan. Bueno, Bueno, yo creo, aceptando que hay un doble rasero con respecto a Hungría, efectivamente, pero bueno, yo creo que en cualquier otro país lo que ha pasado hubiera hecho caer un gobierno, ¿eh? O sea, yo creo que no es equiparable el nivel de corrupción que hay en España con y luego la gente y luego le está pasando factura, es decir, los reveses electorales que de manera recurrente está cosechando el Partido Socialista es solo un anticipo de lo que le espera en cuanto Sánchez no tenga más remedio que convocar elecciones, ¿no? Para el año 27, el año que viene. Eh, y eso está teniendo mucha contestación popular, ¿eh? A veces pensamos que la gente se fuma un puro, pide 2 más de gambas y no, la gente está muy indignada y puede ser que en todas las encuestas la derecha se sale. Lo que pasa es que, claro, luego está el problema, que ya es un problema de la gente, es que los dos partidos llamados a entenderse, pues en vez de entenderse y llevarlo con naturalidad, no lo hacen. Y entonces eso, entre otras cosas, ensombrece el lacerante espectáculo que está padeciendo el Sánchez, que es que cada elección que se convoca, el PSOE se pega un batacazo. Eh, yo Pero vamos pienso a ver, por ejemplo, en estos días en yo soy más Irlanda optimista. Yo soy tienen más un, optimista. que sí, sí, tienen un PIB que es 3 o 4 veces, 4 veces el de España, me parece, que no tienen un gobierno ni mucho menos comparable al que tenemos y tal. El otro día han paralizado el país por los resultados inflacionarios y de suministros que está produciendo esta guerra. Quiero decir, y aquí estamos realmente, además es que están destruyéndolo todo. Están ¿Eso dónde, destruyendo todo, perdón, están don acabando con Federico? Es todas. que no le he Cuando este oído. hombre, ¿En dónde ocurre eso? Es que no lo he oído. en Irlanda, en Irlanda. Irlanda, En Irlanda. Vale, vale, vale. digamos, hay sitios, en Francia, cada 2 por 3 se monta una cuando el gobierno hace cosas. En fin, no sé. Lo de aquí yo no lo entiendo. Y de Bueno, verdad que las instituciones no sean capaces de acabar y con este bueno, gobierno. perdona, y no me puedo dejar en el tintero que Zapatero puede estar en vías de ser, bueno, pues Procesado también, pues. acusado, porque el tema de Plus Ultra es lacerante. Con la declaración última de su amigo íntimo, el señor Martínez, Julio Martínez y tal, en el cual daba por hecho, en fin, ya no me voy a extender más, pero es que, pero sí que hay algo que a mí porque en manos de este individuo llamado Pedro Sánchez, pues nos podemos esperar cualquier cosa. Y una duda y un temor que tengo es el siguiente. ¿Será capaz de utilizar, bueno, yo creo que Pedro Sánchez es capaz de utilizar cualquier cosa con estar un día más en la Moncloa, eso está claro y a la vista está. Pero ¿será capaz Pedro Sánchez de intentar hacer esta de la regulación en masa factible para que de alguna manera el censo electoral se modifique y tenga en ese campo la posibilidad de ganar las elecciones, las que se den al margen del posible, o me estoy poniendo conspiranoico, pero al margen de la posible o el posible pucherazo, si es que se produce, espero que no. ¿Qué les parece? A ver, don Guillermo, ¿qué les parece eso de la regulación masiva? No le da tiempo. Es decir, la regulación no permite la votación en elecciones generales. Aparte que no, o sea, está sacrificando. Cuando decimos que es un nihilista y que no le importa nada con tal de seguir la poltrona, yo personalmente incluyo al propio Partido Socialista. Es decir, a él no le importa destrozar al PSOE si él para seguir gobernando ha tenido que ceder ante Podemos con el tema de la regulación de bien, pero eso tiene contestación en el PSOE. Es decir, el 60%, el 59% de los votantes del PSOE son partidarios de la inmediata deportación de gente que haya entrado ilegalmente en el país. Eh,
Entre otras cosas, por eso, entre otras cosas, Vox se está nutriendo no solo del Partido Popular, sino de mucho electorado del PSOE. Pero insisto, eso le da igual a él, le ha puesto esta condición, como le da igual el conceder la amnistía. Él no lo hace porque se ha metido en política para amnistiar a los golpistas, no. Él no está en el poder para amnistiar a los golpistas, está amnistía a los golpistas para poder seguir estando en el poder, que es distinto. Si la estancia en el poder pasa por detener a Puigdemont o tal, pues lo haría, porque le da igual una cosa que otra, lo que le interesa es la poltrona. Entonces se le ha cruzado ahora sí y lo hace. No, yo no, lo pienso más en puestos a intentar un tipo de fraude. A mí ya le dije en otros programas que me mosquea el tema del CIS, es decir, que ya que esa capacidad de utilizar el CIS para decir que el PSOE está por delante y tal, creo que el ridículo tiene cierto límite. Y aparte que no tengo claro que decir que el PSOE va por delante ayude al Partido Socialista, porque al revés, lo que tienes es movilizar a tu electorado y decir, oye, que como no nos movamos, la derecha arrasa. No, yo creo que si el CIS está haciendo eso es para que haya un precedente, en el caso de un pucherazo, decir, no, no, perdone, ya lo decía el CIS que, señores, acuérdense en el año 26 y en el año 25 que el CIS decía que podía ganar las elecciones, como de hecho ha ganado las elecciones Pedro Sánchez ahora en septiembre del 2027. Es decir, creo que lo utilizan como un precedente, puestos a ponerme conspiranoico, ¿eh? Pero el tema de la regulación no, porque sencillamente es que no encajan las, las fechas. ¿Eh? Aparte que, oye, muchos de los inmigrantes, algunos sí, votarán agradecidos al PSOE, sobre todo más por el tema, más que por la regulación, por el tema de las ayudas. Pero hay mucho inmigrante, incluso inmigrante que ha entrado ilegalmente en el país, que no está por el PSOE. ¿Eh? O sea que yo no creo que lo haya hecho, yo creo que lo ha hecho simplemente por lo que aparece, es decir, por lo que todos sabemos, que es que Podemos dijo que como condición sine qua non para seguir a Podemos, o Ma- más sumar, de que sumar. tenían que regularizar la inmigración. No, a lo mejor a largo plazo sí que pueden pensar el proyecto. Hombre, en ese sentido, la mujer de Pablo Iglesias sí que fue muy explícita al decir algo de cambiar la base electoral mediante la regulación de inmigrantes. Pero insisto, eso es a medio largo plazo. Es que las elecciones nos queda un año. O sea, y no pueden votar. Ujú. Don Federico, ¿qué le parece? ¿Es Sí, no, usted no, un conspiranoico también o no? No lo es. sí, yo soy bastante más conspiranoico que ustedes dos juntos, según. Y entonces sí, quiero decir, discrepo solo en una cosa. Efectivamente, Sánchez es un nihilista en muchas cosas, pero aquí todo esto que está haciendo es parte de una misión que tiene encomendada, como muchos gobernantes europeos la tienen en sus países, que es, digamos, destruir y dañar España. Y eso es la principal razón. No creo que tenga. No le da tiempo a nacionalizar a toda esa gente, lo regularizará y tal. Y en cierta medida yo creo que es mejor que mucha gente esté regularizada, a pesar de todo, no que anden por ahí deambulando sin oficio ni beneficio y no tengan manera de ganarse la vida. Ujú. Muy bien. Bueno, nos queda poco tiempo y sí que me gustaría abordar brevemente, aunque también esto tiene largo recorrido, como el AVE, el accidente y la tragedia de Muz, en el cual tenemos un ministro que es Óscar Puente, que es un hombre que en vez de gestionar se dedica a mandar tweets, a insultar a la gente, incluso a las víctimas con sus mentiras. Y la investigación de la Guardia Civil estaba poniendo en evidencia toda la trama que hay bajo esta cantidad de negligencia, ya no sé cómo llamarlo, cuyas consecuencias, desgraciadamente, estamos, o sobre todo las familias y los españoles por intención de bien, estamos sufriendo, que es la muerte de 47 compatriotas, ¿no? A ver, don Guillermo, ¿qué le merece este individuo llamado Oscar Puente, ministro No, pues para... que no ha querido aceptar que eran evitables, que eso fue un fallo de supervisión y que le atañe directamente
al ministro y a aguantarla y a pues, decir que no hay una explicación clara, pues un poco como lo del apagón. El tema del apagón, Así, siempre aquí se ha claro. creado una cosa multifactorial. ¿Para qué? Para no ir a la causa. ¿Por qué? Porque eso implicaría tener que asumir responsabilidades políticas. De la misma forma que la apuesta antinuclear ha sido determinante y el tema del apagón, en el tema del accidente ferroviario, falta de mantenimiento y falta de control. Y eso atañe directamente a la Administración Central. Y en eso está. Lo que pasa es que, como apuntaba antes don Federico, sí que es verdad, aunque yo soy más optimista en el sentido que sí que creo que la gente está hasta las narices de este gobierno, aunque no tome las calles, aunque no se levanten, pero es evidente que los medios de comunicación mayoritariamente ponen apagón. O sea, ustedes recuerden, yo siempre pongo el ejemplo, que al gobierno, aquí se incendiaron las calles y se abrían los telediarios en el norte de España, porque a no sé cuántas millas del norte de España hubo un barco extranjero que se hundió con petróleo, que se llamaba Prestige. Sí. Levantaron el país como si lo hubiera bombardeado el gobierno del Partido Popular. Es decir, la capacidad de hacer algo y levantar a la gente en contra de este gobierno criminal, como si ese barco hubiera tenido algo que ver con el gobierno popular, contrasta con la falta de reacción de la gente que debería estar tomando las calles por la negligencia criminal que han habido con el tema ferroviario. Entonces, aceptando esa doble vara de medir, lo que pasa es que yo sí que pienso que el día que llegará, que nos den posibilidad de votar, yo creo que la gente va a votar. Bueno, ahora mismo vamos a tener las elecciones en Andalucía, En Andalucía. y todo el pronóstico será el cuarto batacazo consecutivo que se pega al PSOE. ¿Eh? Pero claro, ahí tenemos que, desgraciadamente, porque no va a haber anticipos, es lo que hemos hablado durante todos estos años, que siempre la derecha soñaba que este gobierno no puede llegar al 27, no puede llegar al 27. Este gobierno aguanta lo que haga falta, aunque incluso a coste de no poder gobernar, si no tiene mayoría, pero no va a convocar elecciones. Y la única forma de un gobierno en el sistema constitucional español es que yo siempre le criticaba, usted recordará, don Ricardo, a los periodistas cuando decían, van a dejar caer al gobierno. Y yo, no, pues es que en el sistema político español no se puede dejar caer, o lo derribas mediante una moción de censura, es decir, o el señor Puigdemont se suma a Abascal para derribar a Sánchez, o Sánchez no se cae. Es decir, Sánchez lo que podrá es no poder gobernar si no tiene una mayoría parlamentaria, pero no No se cae. importa. Bueno, nos queda un minuto escaso. A ver, le damos la voz a don Federico y concluye usted con lo que quiera, dentro del marco constitucional, por favor. Bien, sí, no sé, digamos, realmente vivimos tiempos complicados. Y yo pienso que eh, la solución principal que tenemos ahora mismo, si no es más activa, es por lo menos pedir a Dios que nos ayude en estas circunstancias, porque vamos muy mal. Bueno, si usted se encomienda a Dios, los creyentes le podemos seguir, pero los no creyentes lo van a tener difícil, ¿eh? Sí, los no creyentes cada vez empezarán a creer más, porque quiero decir, todo esto está profetizado. Dios existe y es misericordioso. Bueno, adiós rogando y con el mazo dando, Y con el y con mazo el Sí, dando. mazo me refiero no a nada violento, pero sí a hacer campaña. Tenemos todos un deber Claro. de denunciar lo que está ocurriendo, y esperar bueno, que cuando lleguen las elecciones poder dar un giro. Muy bien. Bueno, pues el giro lo tenemos que dar ya porque no le hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias una vez más por estar ahí y a nuestros oyentes, muchas gracias por su fidelidad. Pasar un feliz